Saludos, saludos a todos, bendiciones del cielo, espero que se encuentren muy bien. Fuerte abrazo a los que se vayan conectando con nosotros en esta hora, con la ayuda del Creador del universo. Muchas bendiciones para sus vidas, los que están uniéndose con nosotros en esta hora, enviándole algunos mensajes a algunos grupos para que se pueda conectar las personas que siempre nos están siguiendo, pero saludamos a todos. Roxana, un fuerte abrazo, gracias por unirte. José Urbina, gracias por unirte. Amado, muchas bendiciones del cielo. He venido para aprender. Saludos a toda la República Dominicana. Muchas bendiciones del cielo. Un fuerte abrazo para sus vidas. Que el cielo les continúe guardando y bendiciendo en todo momento. Dani, gracias por conectarte, un fuerte abrazo, que el Creador del universo pueda bendecirte en esta hora. Elmer, un fuerte abrazo, Elmer, qué gusto tenerte acá en las transmisiones como siempre, ahí pendiente de nuestras transmisiones, conectándote. Muchos saludos y grandes bendiciones para tu vida. Fuerte abrazo. Los familia Tarache, mira, ya está Johanan, ya está Yesenia, todo Benei Jadere, ya está Cristian también de Benei Jadere, Mildred, mira, siempre están ahí pendientes, son recurrentes, que el cielo les bendiga por todo ese apoyo que nos brindan y Hashem esté con ustedes en todo momento. Gracias por los tac-tac, estamos subiendo ahí en los tac-tac el día de hoy. Fuerte abrazo enorme y ojalá también para tu vida. El cielo te bendiga en gran manera. Baruch Hashem. Y bueno, déjenme buscar acá unos apuntes que tenemos. Y bueno, Baruch Hashem, alegría, qué gran bendición tenerlos todos. Rafael, muy fuerte abrazo. Vamos todos uniéndonos ahí, dándole tac-tac ahí en la pantallita para que podamos permitir que el algoritmo de TikTok pueda hacer su trabajo y pueda llegar mucho más gente a conectarse con nosotros el día de hoy en esta transmisión que estamos haciendo. Hemos venido para aprender, hemos venido para expandir nuestra conciencia. Hemos venido para crecer. Esa es nuestra lema, nuestra meta. Y que Rebono Shelulam, por su gracia, por su misericordia, nos bendiga a cada uno de ustedes en todo momento. Fuerte abrazo para sus vidas, que el cielo les bendiga y les guarde. Así que Hashem esté con ustedes y cumple los deseos de su corazón, para bien, para vida y para paz. Yafet, un fuerte abrazo, gracias por unirte, a todos los que se están uniendo, que el Creador del universo les bendiga en todo momento. Y bueno, ya estamos llegando a los 2000 tac-tac, algo importantísimo para nosotros. José Hernández, gracias por unirte. Y bueno, vamos a ir iniciando, ya tenemos audiencia, así que ya podemos ir iniciando. ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿Qué estamos conversando por estos lugares? Estamos hablando un poco acerca de la conciencia del mundo espiritual, para que nosotros podamos entender que nuestras acciones repercuten, ¿ok? Nuestras acciones repercuten y por lo tanto tenemos que tener ese tipo de conciencia, ¿ok? Hemos hablado de que así como existe este mundo físico, también existen lo que pudiéramos mencionar como mundos espirituales paralelos, ¿ok? Mundos espirituales paralelos que existen, ¿verdad? Existen en nuestra realidad y por lo tanto tenemos que tener ese tipo de conciencia en nuestras vidas para que nosotros podamos saber cómo influenciar positivamente en estos mundos paralelos, estas dimensiones espirituales, para que de allí pueda venir y generarse
luz y bendición para cada uno de nosotros. ¿Ok? Ese es más o menos lo que hemos venido conversando. Gracias por todos esos tactá. Ya estamos llegando a los 4000 tactá. Eso es algo maravilloso con el apoyo de todos ustedes. Que el cielo les bendiga y les guarde a todos en todo momento. Hemos mencionado pues que desde el punto de vista de la literatura judía, ¿verdad? Junto con este mundo físico, existen dimensiones espirituales que hemos mencionado en la clase anterior. Vamos a mencionarla también hoy para que podamos. Kadisha, un abrazo enorme. Hashem te bendiga y te guarde en todo momento y en toda hora, y a todos los que se están conectando con nosotros, que el cielo les bendiga. Publicidad, shalom, muchas bendiciones. Miguel, gracias por unirte. Josefa, gracias por unirte. Antonio, gracias por unirte. Tienda de ropa, gracias por unirte. Ezequiel Morales, gracias por unirte. El cielo les bendiga a cada uno de ustedes. Hasid, un fuerte abrazo. Hasid Israel, un abrazo enorme a ti y a toda la República Dominicana. Por ahí te he visto compartiendo Torah, Baruch Hashem, bendito el Eterno. Qué gran bendición, Baruch Hashem. Entonces, bueno, estamos hablando de que, Amado, gracias por compartirlo, un fuerte abrazo siempre. Amado es uno de los primeros que llega con Elmer, los primeritos ahí que siempre están en estas clases. Que Hashem les bendiga a todos los que están con nosotros, y gracias por estos 6000 tactá desde Anacos, de la familia León, de la tribu de Yehudá. Está con nosotros acá. El cielo les bendiga en gran manera. Bueno, entonces estamos mencionando que existen este mundo físico, y junto a esto existen dimensiones. Vamos a usar ese término que hoy en día nuestro vocabulario nos permite para poder entenderlo bien, ¿verdad? Existe un mundo físico y existen dimensiones espirituales. Las acciones que hacemos en este mundo físico repercuten en los mundos espirituales. Y esto hace que se genere, ¿verdad? Baruch Hashem, que el Eterno les bendiga a todos por los méritos de Mashiach. Baruch Hashem. Cielo les bendiga, Pastor Humberto, les guarde, y a todos los que están conectados con nosotros. Hashem les bendiga en todo momento. Entonces, estas repercusiones, ¿verdad?, que nosotros hacemos en una acción, tienen su impacto en las dimensiones espirituales, y de allí, de las dimensiones espirituales, vienen decretos celestiales que van a afectar esta realidad física. Esto lo vemos en la Torah. ¿Okay? Esto lo vemos en la Torah de la siguiente manera. ¿Okay? Devarim, capítulo 11. Voy a buscar este texto, Devarim, capítulo 11. Uno de los textos importantes que tenemos acá, que de alguna manera nos va a dar a entender este principio. ¿Okay? Voy a buscar acá el texto. Devarim, capítulo 11. Voy a leerles el texto a continuación, ya que está un poquito. A ver si estamos bien conectados. Bueno, vamos a esperar que cargue aquí un poquito. Bueno, aquí tengo la Torah también. Mira mal que la tengo aquí a la mano. Aquí está la Torah. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch Hashem. Devarim capítulo 11 nos dice lo siguiente. Dice el texto, voy a leerlo primero en hebreo. Bechaya yishmamu tishmeu el mitzvotai asher anochi mesavecha hayom le'ahavta et Hashem Eloheicha u'le'avdo bechol levacha u'bechol nafshecha. Y luego dice, Benatati metar al Sechem, ok, Beito Yore Umarkosh. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate lo que dice el texto. ¿Será que si obedecen mis mandamientos,
que yo les ordeno hoy para amar al Eterno tu Dios y servirlo con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces daré lluvia a su tierra, a su tiempo, la temprana y la tardía. ¿Ok? Y luego dice más adelante que si dice que si cumplimos entonces estos mitzvot, estos mandamientos, vendrá de decreto celestial de arriba la bendición a este mundo físico. ¿Qué nos está enseñando aquí la Torá desde este punto de vista? Que nuestras acciones repercuten en lo espiritual. ¿Ok? Esto también lo vemos en Devarim, Deuteronomio. ¿Okay? También lo vemos en Deuteronomio, capítulo 28, ¿ok? Donde la Torá nos dice que si escuchamos la voz del Eterno, nuestro Dios, para salvaguardar y realizar todos sus preceptos, entonces bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, etcétera, etcétera. Pero también nos advierte, pero si no escuchas la voz del Eterno tu Dios para cumplir con sus preceptos y ponerlos por obra, entonces vendrán sobre ti estas amonestaciones. Vamos a traducirlo de esa manera, estas amonestaciones. ¿Qué nos está enseñando aquí la Torá? Bueno, nos está enseñando un principio. Las acciones que hacemos tienen repercusión en los ámbitos espirituales y dependiendo de las acciones que cometamos, se emana un decreto que va a alcanzarnos finalmente a nuestras vidas. David Manashe, un abrazo, el cielo te bendiga y te guarde, saludos a tu mami y que Hashem esté con ustedes en todo momento. Esas repercusiones, ¿verdad?, de nuestras acciones es lo que hemos venido nosotros mencionando, ¿verdad? Y tiene ese fundamento en la Torá. Es decir, la Torá promete bendición si cumplimos los mandamientos. ¿Por qué? Porque estamos con nuestras acciones causando, ¿verdad?, un impacto positivo en los mundos espirituales y por lo tanto va a venir de allá bendición, ¿ok? Va a venir luz, va a venir éxito, prosperidad, ¿ok? Y por otro lado, si no cumplimos los mandamientos del Eterno, saludos José Javier, muchas bendiciones, que el cielo te bendiga y te guarde. Si no cumplimos los mandamientos, entonces eso obviamente genera una influencia negativa que va a causar un impacto en nuestro mundo físico. Y hemos mencionado, muchas veces nosotros no comprendemos por qué ciertas circunstancias están ocurriendo en nuestras vidas. Y tratamos de solventar, ¿ok?, las cosas por las ramas. Pero nos olvidamos de que hay una raíz que es la que hay que reparar para que al rectificar esa raíz pueda sanarse toda esa situación. Entonces, no solamente hay que luchar en lo físico. Yo quiero decir esto, que si una persona está enferma, por ejemplo, lo de Aleinu, tiene que ir al médico. ¿Ok? Tiene que ir al médico. Pero no basta solo con ir al médico. También tiene que buscar la raíz espiritual de esa circunstancia que la persona está viviendo. Entonces, si hace teshuvá, si hace de acá, si hace esto, entonces estas acciones espirituales van a tener repercusión y van a permitir que el enfermo se sane. Ahora, eso no va a decir que no debo ir al médico. Claro que debes ir al médico, pero juntamente con eso, hacer también la parte espiritual que te corresponde. ¿Okay? Lo mismo en situaciones económicas, ¿verdad? Busca solventar las maneras económicas en el plano físico, pero también busca solventar en los ámbitos espirituales. Cuando nosotros hacemos estas dos cosas,
¿ok? Actuamos en lo físico, pero también actuamos en lo espiritual. Entonces nosotros logramos alcanzar esas bendiciones sobre nuestra vida y podremos entonces cambiar nuestra realidad física. Porque muchas de las cosas que estamos viviendo en lo físico es resultado de cosas que vienen en los mundos espirituales, en las dimensiones espirituales, que nos están afectando a cada uno de nosotros. Josías, un abrazo enorme, que el cielo te bendiga, esté contigo en todo momento. Por aquí también nos saludar, bueno, creo que no fueron Angelita, Durjan, González, a todos los que se están conectando con nosotros, que Hashem les bendiga, les guarde. Gracias por esos tactás, gracias por esos apoyos, y ya hemos llegado a los 20.000 tactás. Gracias por todos esos apoyos. Sigamos dándole ahí tactá para que tengamos esto, podamos hacer que el algoritmo pueda llegar a más personas. Bueno, tenemos acá otro Nexarita, bienvenido, que el cielo te bendiga y te guarde. Tenemos acá un texto basado en el Midrash Bereshit. Voy a explicar aquí un poquito qué es el Midrash Bereshit, ¿okay? El Midrash Bereshit es una literatura, de verdad, rabínica, que viene a explicar la Torá a través del tercer nivel de interpretación del estudio de la Torá. Es decir, la Torá, según nuestro Jajamim, tiene 4 niveles de interpretación. El nivel literal, ¿okay? El nivel literal, que es un nivel que es muy importante estudiarlo y conocerlo, y especialmente a las personas que no... Voy a hacer un paréntesis aquí, porque a veces vienen cosas que hay que decirlas, ¿ok? Y voy a hacer un paréntesis aquí. A veces nosotros queremos interpretar la Biblia de manera literal, pero no con una mentalidad hebrea. Y entonces las conclusiones que vamos a llegar van a ser conclusiones erradas, porque lo estamos interpretando con una mentalidad occidental. Mira, aquí hay un testimonio. Una semana el doctor me cambió el nombre y me puso el milagroso. Mira, Baruch Hashem. Esta semana vio que cambió su vida de una manera importante, tanto así que el doctor mismo le puso como sobrenombre el milagroso, porque está viendo los cambios que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay cambios espirituales que están ocurriendo en su vida y se están reflejando y manifestando en lo físico, que obviamente los doctores se dan cuenta de eso. Entonces, bueno, volviendo al tema de los niveles de interpretación, tú puedes leer la Torá, leer la Biblia, ¿ok? Leer la Biblia, pero si tienes una mentalidad occidental, no vas a comprender adecuadamente el texto, ¿ok? Por lo tanto, estudiar la Biblia a nivel literal requiere tener una mentalidad hebrea. Entonces, lo que iba a decir era lo siguiente, ¿ok? Era lo siguiente. He estado metiéndome a veces en algunos debates para escuchar allí, y hay unos debates por allí que discuten y prácticamente todos los días tienen el mismo tema, que si Jesús es Dios, que si no es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a veces escucho sus argumentos y sus cosas, ¿no? Pero no van a la raíz de todo. O sea, ¿qué es Dios? Y a veces escribo un comentario, ¿qué significa Dios? Porque si tú no sabes qué significa Dios, en vano es el resto de la discusión que tienes, porque no tienes claro qué significa Dios. Si tú interpretas la palabra Dios desde un punto de vista occidental, estás llegando a conclusiones erróneas. ¿Ok? Estás llegando a conclusiones erróneas. ¿Por qué? Porque Dios, desde el punto de vista occidental, significa una cosa. Pero detrás de la palabra Dios, en español, hay una palabra hebrea, que es Elohim. Y tú tienes que entender qué significa en la mentalidad hebrea
lo que significa Elohim para que tú entiendas qué es lo que está diciendo la escritura cada vez que aparece la palabra Dios. ¿Ok? Cada vez que aparece la palabra Dios. Tienes que entender eso. Hasta que tú no entiendas el fondo, no vas a lograr comprender qué realmente significa Dios. ¿Ok? Entonces tu discusión es en vano porque no tienes claro qué significa Dios. ¿Ok? Pero eso era un comentario. Pero lo importante es esto. Hay 4 niveles de interpretación de la Torá. El nivel literal, el nivel Peshat, que necesita una mentalidad hebrea para comprenderlo. El nivel Remes, que es el nivel alegórico. El nivel Drash, que es el nivel, digámoslo, exegético, de búsqueda, de investigación. Y el último nivel es el nivel Sot, ¿ok? El nivel Sot. Sarita, gracias, un fuerte abrazo, que el cielo te bendiga y te guarde en todo momento. El nivel Sot, que es el nivel oculto, el nivel de los misterios, de la revelación, etc. Son los 4 niveles de interpretación. Cuando tú te acercas a una fuente que se conoce como Midrash, cuando tú te acercas a una fuente que se conoce como Midrash, estás en el tercer nivel de interpretación. ¿Ok? En el tercer nivel de interpretación. Midrash es del nivel Drash. Y esto es importante que lo tengas porque estás llegando a un nivel de interpretación un poco más profundo. ¿Ok? Un poco más profundo. Y en este sentido, el Midrash nos ayuda en gran manera a entender mejor el texto, a descubrir cosas que están en el texto que no podemos verlo. Voy a citar un Midrash, es decir, una fuente que viene del tercer nivel de interpretación del estudio de la Torah, el Midrash Bereshit Rabbah 16. Dice, todo decreto que cae sobre el mundo físico tiene una raíz en el mundo espiritual. ¿Ok? Eso es lo que dice el Midrash. Todo lo que ocurre aquí en el mundo físico es porque tiene una raíz en el mundo espiritual. Es lo que precisamente estamos enseñando. Nuestras acciones causan, ¿ok? Causan impacto en los mundos espirituales y de ahí se emana un decreto que nos va finalmente a alcanzar. Y al alcanzarnos va a afectarnos, bien sea positivamente o bien sea negativamente. Lo aleino. Pero ese decreto va a depender de tus propias acciones. ¿Ok? Entonces, nuestras acciones tienen que ser el reflejo de la luz para que podamos emanar luz y de esa manera pueda venir un decreto de bendición, un decreto de luz a nuestra vida. Pero si hacemos acciones que no son de luz, sino de oscuridad, obviamente ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a afectar? ¿Ok? Y eso es importante que nosotros lo tengamos muy presente. ¿Ok? Entonces, teniendo esta línea de pensamiento, voy a citar otra fuente importante. Esta vez el Ramjal, un gran sabio de nuestro pueblo, conocido como Rabbi Moshe Luzzatto, un gran intérprete de la Torá, ¿verdad? En su libro Derech Hashem, él dice, toda acción genera una fuerza espiritual que produce un efecto correspondiente y todo vuelve finalmente al hombre. Esto es lo que dice. Voy a repetir esto. Toda acción genera una fuerza espiritual que produce un efecto correspondiente y todo al final vuelve al hombre. Haces una acción, esa acción genera una fuerza espiritual y esa fuerza espiritual causa un efecto y finalmente te regresa. ¿Ok? El principio de causa y efecto. ¿Ok? Es lo que hoy en día se habla mucho en diferentes círculos, no solamente en el círculo del ámbito religioso, por decirlo de alguna manera, sino además en lo físico, en todos los aspectos, en la ciencia, en todos los aspectos, ¿ok?
está ese principio de causa y efecto. ¿Okay? Entonces, toda acción va a generar una fuerza espiritual. ¿Okay? Es lo que dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Tenemos también en el Talmud, en el Tratado Kiddushin 39b, dice: quien realiza una mitzvah crea un ángel defensor. ¿Ok? Quien realiza una mitzvah crea un ángel defensor. Pero quien comete una transgresión está creando un ángel acusador. ¿Ok? Fíjate. El mismo principio, causa y efecto, que hemos venido mencionando. Cometes una mitzvah, cumples una mitzvah, creas un ángel defensor. Cometes una transgresión, se crea un ángel acusador. ¿Okay? El mismo concepto de lo que estamos mencionando. ¿Okay? Dice el Zohar, ¿okay? Dice el Zohar, dice: las bendiciones se derraman desde un mundo al otro y llegan hasta aquí abajo. ¿Okay? Recuerden que está el mundo de Atzilut. Claro, sobre Atzilut hay vamos a decirlo, hay una dimensión superior. ¿Ok? Pero esa es solamente de Ribono Shel Olam. Pero en los mundos de las creaciones, Atzilut es el mundo más alto. ¿Ok? Atzilut es el mundo de la emanación, de ahí vienen los decretos celestiales, ¿ok? Y va a ir afectando los mundos siguientes hasta que pueda llegar al mundo físico, al mundo de Asiá, al mundo de las acciones, y el decreto que viene de allí va a impactar, ¿ok? Va a impactar. Entonces, estos son aspectos importantes que nosotros tenemos que ir tomando conciencia y, por lo tanto, ir trabajando para que podamos nosotros rectificar. En este sentido, nos dice el Arizal, otro gran sabio, muy cabalista, el Ari, también de una gran comprensión espiritual extraordinaria. El Arizal decía: el propósito del hombre es rectificar los mundos a través de sus acciones. ¿Ok? El propósito del hombre es rectificar los mundos a través de sus acciones. Eso es lo que tenemos que nosotros comprender. ¿Ok? Entonces, vamos a ir entendiendo este tema que es fundamental con respecto a esto. Ok, déjenme buscar aquí algo, una cita que quiero también compartirle. A ver. Por aquí creo que está. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde estaba acá? Baruch Hashem. Baruch Hashem. De hecho, tiene que ver mucho también con esta parashá. ¿Okay? Esta semana estamos estudiando una porción. Voy a explicarle a los que quizás se están conectando y no conocen ciertas terminologías hebreas y que están allí y se están interesando por este tema. Las parashá son porciones de la Torá que se estudian cada semana. ¿Okay? La Torá, que son los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Se divide en varias pequeñas porciones para que cada porción sea leída en cada día de Shabbat. ¿Ok? Bexi, gracias por unirte, gracias por tu tactá, muchas bendiciones, gracias a toda la familia Tarache, gracias Cristian por esos tactá, Emilio, gracias por unirte, Arnaldo, gracias por unirte, grandes bendiciones. Entonces, la Torá se estudia por parashá, por porciones, ¿ok? Por pequeñas porciones importantes. Y esta semana nos toca una porción que se conoce como la parashá Toldot, ¿ok? Así se conoce esa parashá, la parashá Toldot. Y la parashá Toldot nos habla también de este principio, ¿ok? Nos habla de este principio. ¿Por qué? Porque Toldot significa generaciones, ¿ok? La descendencia de una persona. Pero muchas veces los jajamín interpretan la palabra Toldot no solo como la descendencia física, sino también como la descendencia espiritual y el legado espiritual que logra alcanzar una persona, ¿okay? Logra realizar una persona.
De hecho, los jajamín enseñan que una generación, Aleph, un fuerte abrazo, que Hashem te bendiga y te guarde en todo momento. Una generación goza de ciertas bendiciones por la presencia de un hombre justo en su generación. ¿Ok? Cuando ese hombre justo parte del mundo, entonces las bendiciones que había por causa de ese hombre justo se cortan. ¿Ok? Se cortan. Y entonces esa generación es impactada. Y en este sentido, Caleb, un abrazo enorme, muchas bendiciones. Que Hashem te bendiga y te guarde, esté contigo en todo momento. Entonces, gracias por ese quiéreme, Alex. Hashem te bendiga y te guarde. Gracias por ese apoyo enorme. Que el cielo te bendiga en todo momento. Entonces, tenemos esta perspectiva, ¿no? Que cuando un hombre justo muere, sus méritos, la bendición espiritual que había por causa de la vida de este hombre justo, se corta en esa generación. ¿Qué nos enseña la Parashat Toldot? Que Yitzhak sabía eso. Y Yitzhak, cuando su padre Abraham muere, entonces Yitzhak se preocupa. Dice, mira, esta generación va a perder. Gracias, gracias, Caleb. Fuerte abrazo, que el cielo te bendiga igualmente. No le mando el corazoncito, pero igual lo quiero mucho. Gracias, Caleb, un fuerte abrazo. Lo sabemos, mira, Caleb es uno de los miembros que ha llegado aquí a nuestra comunidad, aquí en Raleigh. Llegó recientemente a la comunidad, pero se ha sentido, como él nos dice, he llegado a casa y Baruch Hashem se ha sentido muy alegre con nosotros y nosotros también con él, el amor que nos da él y su familia, su esposa, sus hijos, que son maravillosos y le tenemos un gran aprecio, de verdad se ha integrado con nuestra comunidad de una manera extraordinaria. Y un fuerte abrazo, que Hashem te bendiga y te guarde. Entonces es importante, Alex, un fuerte abrazo, Hashem esté contigo, Baruch Hashem. Entonces es importante que nosotros tengamos esa conciencia. Entonces Yitzhak tenía esa conciencia. ¿Qué dice Yitzhak? Murió Abraham, murió mi padre Abraham, y por lo tanto lo que gozaba esta generación gracias a los méritos de mi padre Abraham se va a perder. Entonces, ¿qué hace Yitzhak? Yitzhak comienza a esforzarse en mantener las mismas acciones espirituales que realizaba su padre Abraham para que el mundo no fuera impactado por la pérdida de Abraham. Yitzhak se esforzó en eso precisamente por ese conocimiento, por ese nivel de conciencia que Yitzhak Avinu tenía. ¿Okay? Y por lo tanto es importante que nosotros tengamos ese mismo nivel de conciencia. Teniendo todo esto en claro, ¿verdad? Todo esto en claro, vamos a leer este siguiente pensamiento. ¿Ok? Vamos a buscar, está buscando un pensamiento aquí, pero ya va, no lo consigo. Bueno, aquí hay un pensamiento, no era el que estaba buscando, pero el Ribi, Yeshua, dice lo siguiente: de toda palabra ociosa que hablen, de ellos darán cuenta. ¿Ok? Fíjate que no solamente las acciones tienen un impacto, sino también las palabras. ¿Ok? Las palabras. ¿Por qué? Porque, y voy a explicar algo acá que es importante. Los sabios enseñan que el alma tiene tres formas de manifestarse. Esas tres formas de manifestarse se conocen como las vestimentas del alma. ¿Okay? Las vestimentas del alma. Porque el alma se manifiesta a través de estas tres cosas. ¿Okay? ¿Cuáles son esas tres vestimentas que tiene el alma? Y gracias por esos tactás. Estamos llegando ya a los 45,000 tactás. El cielo les bendiga en gran manera. ¿Cuáles son estas tres vestimentas que tiene el alma?
Bueno, el alma tiene los pensamientos, es una de las vestimentas del alma. Las palabras son otras de las vestimentas del alma y las acciones son otras de las vestimentas del alma. Entonces, en este sentido, la manera como el alma se manifiesta a través de pensamientos, palabras y acciones, también estas tres vestimentas, en estas tres maneras en que el alma se manifiesta, va a tener sus repercusiones espirituales. Por eso es que no solamente tenemos que cuidar nuestras acciones, no solamente tenemos que cuidar nuestras palabras, sino que también tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿Ok? Por eso es que la Mishnah Nexarita nos dice que tenemos que pensar constantemente en todo lo que sea bueno, todo, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Porque los pensamientos también pueden generar fuerzas espirituales que van a tener repercusiones. ¿Ok? Y van a venir de allí impactos en los mundos espirituales y van a venir decretos que los van a influir, bien sea positivamente o negativamente. ¿Ok? Esto es importantísimo que tú tomes conciencia de esto. ¿Ok? Sumamente importante. No solamente son tus acciones. ¿Ok? No solamente son tus acciones. Tus palabras, dice el rey, tus palabras darán cuenta por cada palabra ociosa que demos, daremos cuenta delante del tribunal celestial. ¿Por qué? Porque las palabras también están causando un impacto. ¿Por qué? Porque son también una manera en que el alma se manifiesta a través de las acciones, a través de las palabras, pero también a través de los pensamientos. Y por eso es que también tenemos que pensar en las cosas puras, en las cosas que haya virtud alguna. ¿Okay? Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, tenemos nosotros que pensar constantemente en eso. ¿Okay? Pensar constantemente en eso. ¿Para qué? Para que las fuerzas espirituales puedan venir a nuestra vida y traer un impacto positivo en cada una de las áreas de nuestras vidas. ¿Ok? ¿Cómo puedo romper un pacto que siga vigente? Nos dice aquí. O sea, por ejemplo, realizaste alguna acción, algún decreto sobre tu vida, ¿verdad? Y cómo puedes romper esa situación que tienes en tu vida y que te puede estar afectando aún en este momento. Bueno, tres cosas importantes. Bueno, vamos a mencionar más de tres cosas, ¿ok? Pero vamos a comenzar con esto. Primero la teshuvah, ¿ok? La teshuvah. ¿Qué significa teshuvah? La teshuvah significa un retorno, ¿ok? Eso es lo que significa teshuvah. Lo hemos explicado en otras clases anteriores. Normalmente la palabra teshuvah se ha traducido como arrepentimiento, pero arrepentimiento no nos da lo que significa realmente teshuvah, porque tú puedes hacer algo malo, lo aleino, a una persona, no me estoy refiriendo a ti ni a nadie en particular, una persona puede realizar algo malo y puede arrepentirse en el sentido de que siente dolor por lo que causó. Okay, cierto dolor por lo que causó. Oye, hice esto, y sientes dolor porque lo hice y te sigues lamentando toda tu vida por algo que hiciste. Pero el lamento no sirve de nada si no hay un retorno. Por eso es que teshuvah significa retorno. ¿Ok? Teshuvah significa retorno, no es solamente el lamento, es el retorno, es el volver, ¿ok? Es el regresar al original, ¿ok? Y por lo tanto cambiar las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder romper algo? Tenemos que hacer teshuvah, es decir, retornar. El proceso de teshuvah
también implica rectificar, corregir. Mira, dañé esto, lo corrijo con otras acciones. ¿Ok? Lo corrijo con otras acciones. Eso es, en primer lugar, la teshuva. Otra herramienta importante que no tenemos idea el impacto extraordinario que tiene esta herramienta. ¿Ok? Sí, así es. Teshuvá, retorno, volver al origen, restituir. Saludos, Pastor Santiago, que el cielo le bendiga y le guarde en gran manera. Otra herramienta espiritual increíble, increíble. No sabemos el impacto que tiene. Pero esta herramienta espiritual es tan grande que puede hasta librar de la muerte. ¿Ok? Puede librar de la muerte. Y se conoce en hebreo como Sedaká. ¿Ok? Sedaká. ¿Qué significa Sedaká? Bueno, la palabra Sedaká viene de la raíz sede, que significa justicia, pero que está relacionada específicamente con actos de justicia, actos de bondad que realizamos hacia nuestro prójimo. ¿Ok? Gracias por esa rosa, que el cielo les bendiga en gran manera y les guarde en todo momento y las ventanas de los cielos sean sobre su vida en todo momento. Esos actos de justicia o esos actos de bondad que realizamos, que se llaman Sedaká en hebreo, tienen un impacto espiritual increíble que puede incluso librar de la muerte. Entonces, esta es una de las herramientas tan importantes para poder cambiar un decreto celestial, que siempre que hay una afectación, los sabios dicen, hace de acá. Por ejemplo, cuando vamos a pedir por un enfermo, y una persona que está enferma y yo quiero pedir por la sanidad de esa persona, nos comprometemos a hacer un acto de bondad a favor de la persona. ¿Ok? Nos comprometemos a hacer una sedaká a favor de la persona. Ahora, ese a favor de la persona no significa que él va a ser realmente el destinatario de esa acción, sino que yo voy a hacer una acción a una persona en nombre de la persona que está enferma. Mira, por ejemplo, yo voy a ayudar a una persona que está pasando un mal momento económico, lo voy a ayudar con una sedaká, pero esta sedaká que le voy a dar a esta persona es por causa de fulanito de tal. Lo estoy haciendo por causa de fulanito de tal. Cada vez que nosotros oramos o pedimos, hacemos tefilá por la sanidad de alguien, tenemos que dar una sedaká a favor de esta persona. Es decir, estoy haciendo este acto para la recuperación de fulanito. ¿Ok? Y eso tiene una fuerza espiritual increíble. ¿Ok? Eso tiene una fuerza espiritual increíble. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos importantes de la Torah es el amor al prójimo. ¿Ok? El amor al prójimo. El Ribi lo explicó de esta manera. La Torah se resume en dos cosas: amas a Hashem, tu Dios, y amas a tu prójimo como a ti mismo. Las acciones que hacemos a favor del prójimo tienen un impacto grande, enorme. José Núñez, muchas bendiciones. Y esto lleva a que este sea uno de los recursos espirituales importantes. Sientes que hay un decreto, algo que te está afectando, algo que te está y que continúa. Bueno, la teshuvá en primer lugar, que incluye, como dije, la rectificación. Saludos de Maracaibo, muchas bendiciones, Edward, que el cielo te bendiga y te guarde y esté contigo en todo momento. La teshuvá en primer lugar, que incluye la rectificación, ¿okay? El proceso de tikkun, de rectificar, y lo hemos hablado en otras clases. Lo pueden buscar en nuestro canal Eshmai TV, lo que hemos hablado en días anteriores,
Recuérdense que esto que estamos hablando hoy lo vamos a subir también a YouTube, ¿verdad? Y ustedes van a poder verlo. Ayer también lo subí bien tarde porque me ocupé y subí bien tarde, pero lo que hablamos ayer ya está en YouTube, ¿ok? Y lo pueden ver allí, ¿ok? Entonces, el tikkun es un tema que hemos hablado. El tikkun significa reparación, significa rectificación, significa corrección. Y es allí donde tenemos que buscar la raíz espiritual de las cosas. Lo que mencionábamos en una oportunidad, el tikkun hanefesh, perdón, el tikkun hashoresh, la rectificación de la raíz. ¿Okay? El tikkun hashoresh, la rectificación de la raíz espiritual de una situación, tenemos que nosotros repararla. Eso está incluido en la teshuvah. ¿Okay? Eso está incluido en la teshuvah. Pero además de esto, está incluido, tenemos que también hacer tzedakah, que es una herramienta importante, espiritual, que va a transformar. ¿Ok? Y lo tercero, cumplir los mandamientos de la Torah. ¿Ok? Cumplir los mandamientos de la Torah. Y ya tú vas a ver que al cumplir los mandamientos de la Torah, también va a empezar a traer cambios espirituales en tu vida. Luz espiritual. Yo he escuchado muchos testimonios, muchísimos testimonios de cómo personas tenían incluso lo que pudiéramos llamar afectaciones espirituales. Cosas que espiritualmente los perturbaban. Y a partir de que comenzaron a cumplir los mandamientos de la Torah, a guardar Shabbat, a cumplir mandamientos de la Torah, esa oscuridad se fue. Se fue. Voy a contar una historia. Voy a contar una historia de un gran rabino conocido como el Baal Shem Tov. Un gran hasid, un tzadik enorme. La verdad que Baal Shem Tov, una estatura espiritual. Mire, ya tenemos casi los 70.000 taktas. Gracias por todo ese apoyo. Esta historia del Baal Shem Tov es una historia increíble. Una historia increíble. Baal Shem Tov llega a un pueblito, una pequeña aldea. Okay, él vivió en lo que hoy en día podemos llamar como Europa del Este, ¿verdad? En lo que es Rusia, lo que es Ucrania, todos esos países, ¿verdad? Ahí vivió Baal Shem Tov, si mal no recuerdo, siglo XVIII, siglo XIX, ¿okay? Y se movió por todas esas zonas, él se movía en todos esos lugares, iba de aldea a aldea, de pueblos en pueblos. Y una oportunidad se cuenta una historia que el Baal Shem Tov llegó a un pueblo donde las personas comenzaron a... Shalom, José, desde Ciudad, un fuerte abrazo, que Hashem te guarde y te bendiga, esté contigo. Llegó a un cierto lugar, ¿verdad? Y en ese lugar la gente se le acercó pidiéndole una ayuda. O sea, ya habían escuchado de Baal Shem Tov, la grandeza de este hombre, los milagros que se hacían a través de él. Entonces la gente se acercó, muy parecido a lo que ocurría con el rey Yeshua, ¿no? Llegaba Yeshua a una aldea, le caía la gente encima, mira esto. Eso más o menos ocurrió también muchos siglos después con el Baal Shem Tov, un gran sadi de un nivel espiritual muy grande, y Hashem obraba milagros a través de él. Y la gente se le acerca a este gran sadi y le dice, mira, aquí hay un lugar, una casa que ha perturbado a todo el pueblo. Esa casa está abandonada desde hace tiempo. Nadie se atreve a comprarla, nadie se atreve a mudarse allí, ni siquiera ningún familiar quiere mudarse allí, porque lo que ocurre en esa casa nos tiene espantado a todos. Se escuchan gritos, se escuchan ruidos, se escuchan cosas, un montón de cosas. Es decir, habían posesiones espirituales allí terribles en ese lugar. ¿Okay? Nadie quería acercarse y eso tenía perturbado a todo el pueblo. ¿Okay? La casa abandonada, todo el mundo con ese temor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el Baal Shem Tov lo que preguntó fue, ¿hay una persona que legalmente sea dueño de esa casa? Dice, mira, no, los que vivían allí murieron hace tiempo y
y no tuvieron descendientes, pero algún familiar, el más cercano, bueno, por allí hay un primo de ellos, un primo ahí, que sería el heredero legal de eso, porque no había más familiares. Él sería el heredero de esa propiedad, ¿ok? Entonces, bueno, hay que ir a hablar con él. Fueron a hablar con él, mira, tú eres el heredero de esa propiedad. Sí, yo fui familiar de eso y bueno, supongo que yo soy el heredero porque ellos murieron y el único familiar que yo tenía soy yo. Supongo que yo soy el heredero legal de esa propiedad porque no había más nadie. ¿Y tú quieres esa propiedad? No, yo no quiero esa propiedad, decía el hombre. No. Con todo lo que ocurre ahí, yo no me quiero ni acercar a esa propiedad, decía. No me quiero ni acercar a esa propiedad. Entonces, ¿tú estarías dispuesto a donarle esa propiedad a la comunidad? Sí, se la regalo. Bueno, vamos a hacerlo legalmente. Firmaron un contrato, mira, yo cedo los derechos de esta propiedad, a la sinagoga, a la comunidad judía. ¿Para qué? ¿Ok? Pum. Se lo cedió legalmente. ¿Ok? El Baal Shem Tov tomó esos documentos, dijo, bueno, vamos ahora a la sinagoga. ¿Le fueron a la sinagoga? Le fueron a la sinagoga. Estaba todo el mundo ahí en la sinagoga. Vamos a sacar el rollo de la Torá. Sacaron el Sefer de la Torá, ¿verdad? Sacaron el rollo de la Torá. Vamos a la casa. Se fueron a parar la casa. Y cuando se paran frente a la casa, todo el mundo ahí temeroso, parecen todos allí. Con una mano tenía los papeles de la propiedad en una mano y al lado tenía una persona que estaba cargando. Gracias, Ale, por esos regalitos y gracias por esos tactas a todos. Que el cielo les bendiga y les guarde. Hashem les recompense en todo, de gran manera. Nos ayuda muchísimo todo esto que ustedes hacen por nosotros. Tenían la Torá por un lado y tenían los documentos legales de la propiedad de la casa por otro lado. ¿Qué hizo el Baal Shem Tov? Se paró frente a la casa y dijo a todos los espíritus inmundos que están acá, por la autoridad que tengo sobre esta casa que ha sido donada a la comunidad, aquí tengo los documentos, y por la autoridad de la Torá que tengo acá, yo ordeno a todos los espíritus inmundos que están allí que se vayan. Que vayan. Dice que comenzó a escucharse un ruido espantador y de repente hizo como que ¡buf! Y se quedó todo quieto allí. ¿Qué hizo? Se quedó quieto todo allí. ¿Por qué? ¿Verdad? Es una historia, no sabemos si fue real, si es una leyenda, no sabemos, pero ¿qué es lo que está detrás de esta historia? ¿Qué es lo que está detrás de esto? La autoridad de la Torah. La autoridad de la Torah. Donde hay luz, no hay oscuridad. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor manera de tú quitar la oscuridad? Lo físico nos habla también de lo espiritual. ¿Ok? Lo físico nos habla de lo espiritual. Si hay un cuarto oscuro en el cual tú quieres entrar, pero el cuarto está completamente oscuro y no ves, ¿qué es lo que tienes que hacer? Encender una luz. Encender una luz. La oscuridad se va con la luz. ¿Ok? La única manera de sacar, en lo físico, la única manera de sacar la oscuridad. José Martínez, un fuerte abrazo, que el cielo te bendiga, gracias, saludo, que el cielo esté contigo en todo momento y te guarde en toda hora. La única manera de sacar la oscuridad de un lugar es encendiendo la luz. Si eso ocurre en lo físico, también ocurre en lo espiritual. Si hay oscuridad, lo único que va a sacar la oscuridad es la luz. Y la luz es la Torá, la luz es la palabra de Hashem. La luz es la santidad. ¿Ok? Esa luz del principio. Y fue la luz
Y dice los sabios, fue reservada para los justos. Esa luz espiritual es la Torá. Entonces, si tú quieres sacar de la oscuridad algo, trae luz a eso. Trae luz. Entonces, cumplir la Torá, cumplir los mandamientos de Dios, eso trae luz espiritual. ¿Ok? Trae luz espiritual. Y esa luz espiritual saca la oscuridad. Eso ocurre tanto en el plano físico, hay un cuarto oscuro, quieres entrar, prende la luz o toma una linterna o entra con una vela, la oscuridad se va a ir disipando. En el plano espiritual hay una afectación espiritual de oscuridad. ¿Cómo vas a operar? ¿Cómo vas a obrar? Vas a traer luz. Vas a traer luz espiritual a ese lugar y las afectaciones o de oscuridad se van a ir. Ese es, por decirlo de alguna manera, el mayor exorcismo que hay. Por decirlo de alguna manera. El mayor exorcismo que hay es traer luz. No hace falta hacer un espectáculo, no hace falta otra cosa, sino simplemente traer luz espiritual a un lugar donde hay oscuridad y la oscuridad se va a disipar. ¿Por qué Yeshua hacía lo que hacía? Porque Él traía luz a los lugares y la oscuridad se disipaba, la oscuridad se iba. Y al irse la oscuridad, obviamente ocurrían los milagros, ocurrían las sanidades, ocurrían las liberaciones, etcétera, etcétera, como lo queramos llamar. Eso ocurría por causa de la luz y la autoridad que tenía en base a esa luz. Eso es un principio importante que tenemos que hacer. La pregunta, ¿cómo quitamos esos decretos? ¿Cómo quitamos esos decretos? Bueno, número uno, la teshuvá, el retorno. Número dos, los actos de Sedaká, que es una fuerza espiritual. Dice el Tajilín que la Sedaká salva de la muerte. ¿Ok? Voy a buscarles el texto para que ustedes lo puedan ver. Voy a buscárselos acá. En Mishlei, perdón, Proverbios. Voy a buscárselos acá. Okay. Aquí está, Proverbios capítulo 10, verso 2. Okay. Proverbios capítulo 10, versículo 2 dice, claro, tienes que leerlo en hebreo, okay. Tienes que leerlo en hebreo y de esa manera vas a poder comprenderlo, ¿verdad? Dice, la traducción dice, pero la justicia salva de la muerte, okay. Normalmente lo ha traducido de esa manera. Proverbios 10.2, la justicia salva de la muerte. Pero en hebreo aparece la palabra Sedaká. ¿Ok? En hebreo aparece la palabra Sedaká, Taxil, Mimavet. ¿Ok? La Sedaká salva de la muerte. ¿Ok? La Sedaká salva de la muerte. Por aquí nos dicen, Hashem es uno y único, el rey y el creador de él. Así es uno de los principios fundamentales del judaísmo y basado en el Shema Israel, que por cierto, esto fue lo que nos llevó a todos estos temas que estamos hablando, el término de unidad y unicidad. ¿Okay? Hashem es uno y es único, no hay otro aparte de él. ¿Okay? Él es único, no existe ninguna otra fuente, ¿okay? No existe ninguna otra fuente en el mundo que sea igual a Hashem.
¿okay? Él es único, Él es único. Y de ahí comenzamos a hablar un poquito de todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que puede anular un decreto de una persona? Bueno, Teshuvah, ¿okay? La Teshuvah, el retorno a la Torah. Tzedakah, ¿okay? Tzedakah. La tzedakah es una fuerza espiritual importantísima, ¿okay? Una fuerza espiritual extraordinaria. Y número 3, la luz de la Torah, vivir Torah, ¿okay? Todas estas cosas van a cambiar, van a transformar, ¿okay? Y esto es importantísimo que nosotros tengamos muy presente, ¿okay? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Hay acciones que nosotros, y es lo que hemos venido hablando, ¿okay? Es lo que hemos venido hablando todos estos días. Hay acciones que nosotros realizamos y que tienen repercusiones en las dimensiones espirituales, y esas dimensiones espirituales van a venir decretos sobre nuestras vidas, ¿verdad? Que van a ser decretos buenos, Ken y Razón, que así sea la voluntad de Hashem, decretos buenos porque estamos causando buenas acciones, estamos cumpliendo mandamientos y estamos haciendo impactos positivos en las dimensiones espirituales. Van a venir decretos buenos sobre nuestra vida, o lo aleinu, decretos malos por las transgresiones que podamos hacer, ¿ok? Eso es importante, que tomemos estos niveles de conciencia, y esto es la razón por la cual estamos dando esta clase. Bueno, ya ha llegado el final. Sí, correcto. Tzedakah significa hacer justicia, ¿okay? Hacer justicia, pero se refiere en el judaísmo a esos actos de bondad, porque cuando hacemos actos de bondad estamos haciendo justicia, ¿okay? Justicia. Hacemos justicia cuando hacemos actos de bondad. Es decir, cuando ayudamos a una persona necesitada, tú estás causando ahí un acto de justicia y estás permitiendo que la bendición que debía llegar a esa persona le llegue a través de ti. Entonces tú estás causando justicia, tzedek, ¿ok? Y de ahí viene la palabra tzedakah, porque es lo que causa. La tzedakah causa justicia, ¿ok? Muy bien, Baruch Hashem. Bueno, gracias, ya hemos llegado, pero mira, nos faltan apenas 1000 taktá para llegar a los 100.000, ¿ok? Nos faltan apenas 1000 para poder llegar a los 100.000 taktá que tenemos acá. Faltan 1000 nada más, ¿ok? Entonces vamos a tratar de llegar aquí a los 100.000. Vamos a tratar de llegar a los 100. Ya llegamos a los 100.000. Gracias por todo este apoyo que nos has dado. Mari, fuerte abrazo. Que el bueno Sherolán te bendiga y te guarde. Esté contigo en todo momento. Alex, gracias. Sí, llegamos a los 100K. Gracias a todos por este apoyo. Cristian, mira, David Menashe, gracias por esos hermosos regalitos que nos estás dando. Que el cielo te bendiga y te dé 1000 veces más a todos los que nos han apoyado. Les dé 1000 veces más, tanto en apoyos como en regalitos, como en apoyos de corazoncitos, de tap, les pueda alcanzar a todos ustedes. Gracias Kadisha, gracias Alex, gracias Mari, gracias Cristian, gracias familia Tarache, gracias a todos los que han estado con nosotros en este live. Que el cielo les bendiga y les guarde en todo momento. Martu, gracias. Hashem te guarde, te bendiga. A todos los que han comentado también. Hashem esté con ustedes por sus comentarios. Muchísimas gracias. Y vamos a estar allí pendientes, ¿verdad?, de estas transmisiones que les estamos haciendo todos los días con la ayuda del cielo, todos los días a las 11 de la mañana, hora del este. De lunes a viernes, ¿ok? De lunes a viernes, 11 de la mañana, hora del este, estamos acá, aquí. Y también pueden seguirnos en nuestro canal Eshmain TV, ¿ok? Eshmain TV. Sigámonos allí en YouTube, porque esta transmisión la vamos a subir a YouTube para que ustedes puedan seguir leyéndola y repasándola. Mira, ya vamos a llegar a los 105.000 taktá. Gracias por todo ese apoyo.
El cielo les bendiga a cada uno de ustedes. Ribono Shalom esté con ustedes y que recuerden, traigamos luz a nuestras vidas y ya hemos explicado y de esa manera vamos a tener una fortaleza espiritual en cada uno de nosotros de una manera extraordinaria. Así que en YouTube se conoce el canal igual con el nombre Esh Mind TV, así como se llama la cuenta de TikTok, así mismo se llama la cuenta en YouTube. Ok, Esh Mind TV. Algunos me preguntan ¿por qué Esh Mind? ¿Por qué le puse ese nombre a la cuenta? Porque son dos elementos sumamente importantes. Esh es fuego y Mind es agua. Y ambos elementos son elementos de purificación. ¿Ok? Hay cosas que se purifican con el fuego y hay otras cosas que se purifican con el agua. ¿Ok? Y de hecho, los cielos, según los sabios, fueron hechos de la combinación de estos dos elementos. Esh Mai formaron los Shamayim. ¿Ok? Dos elementos aparentemente contrarios, Esh y Mai, formaron los cielos, Shamayim. ¿Ok? Y son dos elementos purificadores. Y este es el propósito de la enseñanza de la Torá, purificar nuestras conciencias, purificar nuestras vidas. Por eso es que le colocamos ese nombre al canal tanto de YouTube como a esta cuenta, Esh Mind TV, por estos dos elementos purificadores extraordinarios. ¿Okay? Y es porque la Torá es fuego, la Torá es agua, y la Torá limpia y purifica todo, ¿ok? Por esa razón hemos puesto ese nombre. Mira, 107.000 tactaj. Gracias a todos ustedes, ¿ok? Así que bueno, nos vemos mañana con la ayuda del cielo. Un fuerte abrazo. Hashem les guarde y les bendiga a todos ustedes. Shalom Ubrajó, paz y bendiciones.